Es para mí un gusto darle la bienvenida a Ignacio Morales Lechuga, abogado y ex procurador general de la República. Ignacio, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto saludarle. Bien, Magda, el gusto es mío, muchas gracias y siempre contento de charlar con usted. Oye, además, con estos temas que bueno, sin duda vuelven a formar parte de la palestra nacional y en este momento tenemos otra vez el operativo Rápido y Furioso. Si le parece, primero hablemos de la detención de Facundo Rosas. ¿Qué rumbo va a tomar este caso? Interesante porque, insisto, vuelve otra vez al reflector Rápido y Furioso. Hay investigaciones por todos lados y bueno, señala el presidente que la carpeta sigue abierta. Hasta donde entiendo, había una orden de aprehensión y últimamente el tema del atropellamiento de una persona y el homicidio involuntario se entiende culposo, pero que de alguna manera se le complica a Facundo Rosas su defensa, por supuesto. Yo creo que en este momento es lo que lo tiene arraigado detenido y ahora vendrá encima la supuesta investigación o orden de aprehensión relacionada con el operativo Rápido y Furioso. Yo recuerdo que el operativo Rápido Furioso fue muy controvertido en el momento en que se conoció aquí en México, sobre todo por la actitud de Estados Unidos de haber vendido 2.500 armas que trasladaron la frontera y que sirvieron para refuerzo de la propia delincuencia organizada y que se derramó la gota en el vaso cuando asesinaron a 2 agentes de aduanas y otro del Departamento de Justicia o de la DEA, que fueron en San Luis Potosí, si no mal recuerdo. Tan es así que María de los Ángeles Moreno, entonces diputada o senadora, no recuerdo, declaró sarcásticamente que ya había entendido la operación. Ellos eran los rápidos, los Estados Unidos, y nosotros los furiosos con lo que estaban haciendo. Pero varios sugerimos que México debía reaccionar solicitando la extradición de los funcionarios estadounidenses que habían puesto en marcha la operación Rápido y Furioso, porque evidentemente se trataba de una operación ilícita y que, si bien es cierto, pudieran haber tenido la autorización del Departamento de Justicia, de Aduanas o FBI o quien haya sido, en México no se había, de acuerdo a las declaraciones, solicitado autorización para ese operativo y en consecuencia pues habían introducido ilícitamente, clandestinamente a México, armas que después habían sido utilizados por la delincuencia organizada, y eso constituía varias conductas ilícitas, varios tipos de delitos. Pero México nunca se atrevió, más allá de una tibia protesta, a solicitar la extradición de aquellos funcionarios con el propósito de abrir una carpeta de investigación, en aquel tiempo una averiguación previa, y actuar en consecuencia. ¿Qué falló entonces, Ignacio? ¿Qué falló? ¿El hecho de que no había un permiso como tal de nuestro país para que se pudiera llevar a cabo este operativo, y de ahí que hace algunos meses el presidente dijera, bueno, pues es que hay que exigirle a Estados Unidos que se disculpe por ese operativo? Yo creo que una disculpa no es suficiente. Si nosotros vamos a cometer ilícitos en Estados Unidos, sin duda alguna, el aparato de justicia de Estados Unidos pediría, solicitaría la extradición. Lo mismo es lo que en aquella época debió haber hecho el gobierno. No lo hizo seguramente por razones políticas, pero el hecho de que Estados Unidos se disculpe no sería suficiente para resarcir la cantidad de muertos que se cometieron, de muertes que se cometieron con esas armas, por supuesto, Kalashnikov, AR-15 y algunas otras. Todavía no se había liberado la venta de armas de alta destrucción, como ocurrió en 2007 en Estados Unidos, que fue cuando empezaron a aparecer en México las Barrett y otro tipo de armas que se utilizan, por supuesto, por los ejércitos y que son de alta mortalidad. Ahora, dígame una cosa, Ignacio, ¿la detención de Facundo Rosas le cae ahora como anillo al dedo al gobierno federal? Pues yo creo que le caería como anillo al dedo a la justicia y ojalá se llegase a fondo en las investigaciones, no solamente de Facundo, sino de todos los involucrados. Yo, hasta donde entiendo, en la operación Rápido y Furioso habría en todo caso una omisión, pero la omisión empezaría pues desde la Cancillería para abajo, porque México debió haber reaccionado en ese momento. El operativo Rápido y Furioso, hasta donde entiendo, lo instrumentó Estados Unidos, con personal de Estados Unidos,
con armerías de Estados Unidos, y el hecho de que se haya introducido tal cantidad de armas en nuestro país sin que México hubiese reaccionado, colocaría en todo caso en una omisión en el cumplimiento de sus funciones. ¿Hay una responsabilidad política? Sin duda que la hay. ¿Hay una responsabilidad administrativa? Sí. Lo que no me queda claro es la posibilidad de integrar un tipo penal y que con base en ese tipo penal se pueda perseguir, en este caso, a Facundo Rosas. Porque, que yo sepa, no estaba en aduanas ni estaba en algunos otros cargos que pudieran haber precisado, vislumbrado o acreditado que faltó a sus deberes y a su competencia. Si él fue notificado por Estados Unidos y fue, digamos, de alguna manera complicitariamente llamado a tapar esa operación, bueno, eso es otra cosa. Y ahí es donde yo baso para decir que si acaso llegaría a una omisión. Es decir, ahora, en dado caso de que fuera por esta conducta de omisión, pues ¿a qué pena se podría ser acreedor? Es una pena muy reducida que le permitiría enfrentar su proceso en libertad en este momento. Ok, una pena reducida, nada más de que ahora sabemos también este asunto de la prisión preventiva oficiosa y demás. Dígame una cosa, con esta detención entonces podrían surgir también más nombres, más funcionarios públicos que en su momento pudieran estar relacionados con este tipo de omisiones o con este tipo de faltas administrativas, por llamarlas de alguna manera, inclusive el expresidente Felipe Calderón. Sí, yo creo que podría inclusive efectivamente escalar la investigación, no sé hasta qué punto, pero lo más importante es que de alguna manera se pueda lavar el caso bien, y lavar me refiero a llegar a la verdad, al esclarecimiento y a la justicia con la documentación que obra en Estados Unidos, porque quien más insistió sobre el tema Rápido y Furioso, si no me recuerdo, fue el propio Senado de Estados Unidos, no fue la autoridad mexicana, sino fue el Senado que inició una actitud de culpa y reproche hacia el Departamento de Justicia por los 2 muertos en San Luis Potosí, asesinados con esas armas de Rápido y Furioso. Ok, ahora déjeme irme a una cosa más, porque a partir de que este operativo surgió, pues ya han pasado prácticamente 11 años y sigue habiendo una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el cártel o cuáles fueron los cárteles que terminaron fortaleciéndose con estas armas que llegaron desde Estados Unidos? Nunca quedó claro exactamente qué carteles habían sido fortalecidos. En aquel tiempo se pensó que habían lo mismo filtrado, y creo que así fue el cártel del Golfo y los Zetas, que eran los que de alguna manera tenían presencia en el territorio de San Luis Potosí. Oigan, y ahora que escuchaba al presidente que decía que esta investigación sigue abierta por este operativo fallido, por el tiempo transcurrido, ¿no prescriben ya los delitos? Insisto, son 11 años desde que ocurrió. En México los delitos de omisión fenecen de acuerdo a su penalidad rápidamente, pero hasta donde entiendo en Estados Unidos no sé, no sé y realmente no sé porque las armas no fueron expresamente provistas para que se privaran de la vida a otras personas fuera del territorio de Estados Unidos, sino de alguna manera respondía a un operativo de inteligencia para ver origen y destino de las armas que se estaban vendiendo en la frontera. Hubiera sido menos malo que basados en este hecho se pudiera haber obtenido una información más directa que permitiera evitar la venta libre de armas en la frontera. Pero hasta donde entiendo, la venta libre de armas prácticamente sigue y se incrementó después de la liberación que decía yo sobre las armas restringidas que hasta 2007 no se vendían a particulares. Sí, no, bueno, y ahora es constante, ¿no? Vemos de pronto tantos videos que ahora ya promocionan los grupos criminales a través de las redes sociales, en donde se les ve con un alto poderío, ¿no? En armamentístico, pues andan en todos lados, andan no nada más en autos blindados, andan con armas largas, armas que serían de uso exclusivo del ejército. Precisamente las Barrett fue la que utilizaron en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La Barrett también apareció en aquel famoso Culiacanazo. La Barrett ha aparecido en varios operativos. Sería conveniente que el gobierno profundizara precisamente en la existencia de todas esas armas y que a través de sus
aparatos de inteligencia, pudiera desmantelar no solamente los carteles, sino encontrar la manera de reducir la presencia de armamento en México. Ya veremos qué es lo que pasa con este tema, porque si bien recuerdo ahora, también en estos días tendría que haber avances en torno a esta demanda, por llamarlo de alguna manera, si me equivoco en este término, de lo que presentó la Cancillería también en Estados Unidos, ¿no? En contra de todas estas empresas armadoras y que, bueno, seguramente también dará mucho de qué hablar en los próximos días. Magda, decían los clásicos que todos los caminos conducen a Roma. Y yo diría aquí en México que todos los caminos conducen a la impunidad y que muchos caminos de químicos y de problemas de las drogas también conducen a Estados Unidos, a Hong Kong o a Europa, no solamente a Colombia y Centro y Sudamérica. Así que hay mucho trabajo todavía por hacer. Los caminos conducen a la impunidad. Nos quedamos con eso. Ignacio Morales Lechuga, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre es un placer conversar con usted. Gracias, Magda. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, excelente tarde.